invitamos a compañeras y compañeros con los que caminamos, somos parte, nos asociamos en redes, en encuentros, en movimientos, y todos ellos y ellas también nos inspiran, nos comparten sus ideas, nos aclaran el camino, y para eso vamos a darle la bienvenida en principio a la compañera Silvia Ribeiro, que es la directora de ETC, una organización compañera dedicada al estudio, a la investigación, que siempre está de la mano del movimiento campesino, indígena en México. Buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a Desmi, no solo por la invitación, sino por todo el trabajo de estos 50 años, que me hicieron pensar mucho, ¿no? Porque 50 años pueden ser pocos o muchos, según para quién y de dónde se mire. Y muchas cosas han pasado en este tiempo, pero realmente como todos lo hemos expresado, todos los que estamos acá nos sentimos realmente muy honrados y muy emocionados, digamos, estar aquí con Desmi, porque es un trabajo que tiene que ver con el corazón de la vida, de las cosas que de verdad necesitamos, que no es solamente, digamos, un trabajo como, bueno, técnico o como sería de una ONG, y que además ha sido hecho con una enorme humildad y junto con las comunidades. Y realmente cuando digo que están como un poco desde el corazón de la vida, es que, pues sí, es que realmente son las cosas que son importantes en la vida, ¿no? Cómo nos vamos a relacionar, cómo van a crecer nuestros hijos, cómo vamos a incorporar a nuestras abuelas y abuelos, cómo vamos a comer, cómo vamos a estar sanos, cómo está el agua que tenemos, cómo está la tierra. O sea, eso es lo importante. Entonces, el título de esta charla, que es Desde la milpa se ve el mundo, es una frase de Ramón Vera, de Hojarasca. Y yo la tomé porque me gusta mucho, digamos así, pensar, no es solo cómo se ve el mundo desde la milpa, sino que de verdad desde la milpa se ve mucho más. Sencillamente porque desde ahí, primero, acá como escuchamos a todas las compañeras y compañeros, el nivel, vamos a decir, de complejidad del conocimiento que hay detrás de estos maíces que hay acá, detrás del trabajo que hacen cotidianamente. Entonces es enormemente complejo, pero es una complejidad que es orgánica, que se sabe entre todos. Como dice también un compañero huichol, solo entre todos sabemos todos, ¿no? Entonces, que rescata, como decía el compañero, que rescata que lo más importante es el trabajo colectivo, y son cosas así realmente de la esencia de la vida, porque nadie sobrevive sola o solo, porque nadie tiene conocimiento sola o solo, y además porque todo lo que comemos hoy en día, todo, nada era así desde el principio. Entonces aquí el compañero también nos recordaba lo mismo, decía, bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la tierra, pero la tierra necesita sin semillas. Bueno, uno podría decir, y sin semillas y sin agua tampoco se puede, y yo le quiero agregar, y sin las comunidades tampoco, porque nada de lo que comemos hoy era así, nada, no hay ninguna semilla que era así desde el principio. O sea, es el trabajo colectivo, es este diálogo de ver cómo crece una planta y cómo la planta nos cría al mismo tiempo que la criamos. Y acá todos los compañeros y compañeras asienten, porque eso es lo que hacen, ¿no? O sea, es eso que parece así parece mágico y al mismo tiempo es como el aire que respiramos. Es lo que las comunidades campesinas, indígenas, las mujeres han venido haciendo desde hace más de 10.000 años. Entonces es ese trabajo de mantener la vida junto con la vida, no en contra de la vida. Y creo que Desmi está un poco como en el corazón de eso, digamos, ¿no?
Y no importa quién, un corazón no es un centro, ¿no? O sea, si uno dijera, ¿qué es lo más importante del cuerpo, no? Y entonces me podrían ustedes decir, no sé, quizás alguno diga, pues el corazón, el cerebro, el hígado. Pues es que no se puede vivir sin ninguna de esas cosas. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos emociona es como sentir que en Desmi, en esta celebración, es como tomar, no sé si vamos a llamarlo una foto o una pintura, de decir, es en este momento vemos este pedazo y sabemos que está comunicado con todo lo otro. Y eso es lo que nos emociona. Y eso es lo que agradecemos, digamos, ¿no? Entonces, es difícil la organización, perdón, La organización en la que trabajo es una pequeña organización internacional y hace 40 años que seguimos qué pasa con las industrias de la alimentación y la agricultura, o sea, con las empresas, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar en estos 50 años y dije, ¿qué ha pasado en estos 50 años? Y entonces, de nuevo, quiero decir, siempre hay dos miradas. Está la mirada, vamos a llamarle larga, la mirada que viene desde hace mucho tiempo y que sigue desde hace mucho tiempo, que es la que tienen realmente las comunidades en todo el mundo y aquí también. Y está la mirada corta, ¿no? Que es la de decir, bueno, 50 años es una generación, es mucho, 50 años. En 50 años ha pasado muchas cosas en la agricultura y la alimentación. Y casi todo ha sido malo, para decírselos en corto. Entonces, hace 50 años, por ejemplo, prácticamente todas las semillas que había estaban en manos de campesinos y campesinas. La buena noticia es que hoy en día también, o sea, el 80 al 90% de las variedades de semillas que hay en el mundo están en manos de las campesinas y campesinos. Pero lo que pasó fue de que en esos 50 años, desde Estados Unidos, desde su departamento de guerra realmente, pero a través de lo que ahora es la Fundación Rockefeller, se les ocurrió que había que parar eso de que la gente hiciera revoluciones, literalmente. Entonces estaban asustados por la revolución cubana, y antes ya por las otras revoluciones. La gente hace revoluciones porque tiene hambre. Entonces nosotros tenemos que hacer, para contraponer a la revolución roja, una revolución verde. Y de ahí viene el nombre de la revolución verde. ¿Ustedes han oído hablar de la revolución verde, los que están acá? ¿Las que están acá? Sí. Claro. Bueno, ese es el origen. Es una manera de decir, vamos a hacer una revolución verde que pare a la revolución roja y vamos a producir mucha comida porque la gente hace revoluciones porque tiene hambre. La verdad no entendían nada en ese momento y ahora tampoco, pero hacen mucho daño. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer semillas que produzcan muchísimo y para eso vamos a cambiar completamente las semillas. Ese es el origen de la Revolución Verde. Y el experimento comienza en México. No sé si ustedes lo saben, que donde deciden experimentar esa y tantas otras veces es en México. Pues sí, eso sucede por muchas razones. Primero, porque México tiene una enorme riqueza cultural, de diversidad, etcétera. Pero además porque, como sabemos, está demasiado cerca de Estados Unidos. Entonces, claro, deciden experimentar en México con el maíz. Es la primer semilla que quieren manipular y cambiar para que se pueda convertir en una semilla que pueda ser corporativa, de las empresas, apropiada. Y es aquí que crean lo que hoy en día se llama el CIMIT, que es el Centro Internacional de Investigación sobre Maíz y Trigo. Ese es el origen del CIMIT. Salen a recolectar todas las semillas que tenían campesinos y campesinas para poder, por un lado, guardarlas como si fueran un museo, que es como la visión, vamos a decir, antropológica de los indígenas y de las semillas, que es que para poder apropiárselo hay que congelarlo en un lugar, sea en un banco o en un museo, ¿verdad? Entonces, primero tienen esa imagen, pero además, entonces crean esto que les llaman el maíz enano, el maíz híbrido, que sí, digamos, si lo toman solo,
el maíz solo, híbrido, produce una gran cantidad de toneladas por hectárea, solo produce eso y necesita una enorme cantidad de fertilizantes. Pero se olvidan que en la milpa de cualquiera de las compañeras y compañeros que están acá, no solo hay maíz, hay frijol, hay quelites, hay cempasúchil, hay muchas otras cosas, y que todo eso es lo que alimenta, y no alimenta solo a las personas, alimenta a la tierra, se alimenta a sí mismo, se complementa, se ayuda, y todo eso que estábamos oyendo antes, ¿no? Entonces, digamos, es una visión completamente contrapuesta. Para seguir un poco rápido, lo que sucede es que a partir de esto de que introducen los híbridos y que los híbridos necesitan cantidades enormes de fertilizantes y cantidades enormes de químicos para poder, digamos, producir eso que dicen que producen, también sobra la gente, porque es mejor tener un territorio plano en donde plantar todo de lo mismo y entonces que más bien que la gente se vaya haciendo a un lado, digamos así, y que ahí se pueda poner todo plano para poder sacar una gran cantidad. Entonces, de eso sabe mucho Peter Rosset y no voy ahora a hablar de ese tema, pero solo para dejarles un poco como la imagen, digamos, de que claro, desde la conquista vienen desplazando a las comunidades de sus lugares. Con la Revolución Verde avanzan más sobre los territorios y todo se trata de cómo sacar a la comunidad del lugar donde están y llevarla a un lugar que sea, digamos, y empujarla de hecho, ¿no? Afuera. Pero además también romper la comunidad, porque como nos dice el compañero, producir los alimentos es la base de toda la autonomía. No hay autonomía sin producción propia de alimentos, ni en las comunidades ni en ningún otro lado. Entonces, hasta hace 50 años, pueden creer que la mayoría de los países producían sus propios alimentos. No digo que todos fueran buenos. Hace 50 años pasaba eso. ¿Cuál fue el proceso? Terminar lo más posible con la soberanía alimentaria de cada lugar, o sea, que no pudieran cada país producir sus alimentos, que fueran dependientes de comprar la semilla, de comprar los alimentos y ojalá además que usen químicos y fertilizantes sintéticos. Lo de los químicos, además, es muy importante. En Brasil ya no le dicen agroquímicos, le dicen agrotóxicos, que es de verdad lo que muestran. No estamos hablando de químicos, estamos hablando de veneno. Entonces son agrotóxicos. Entonces estos agrotóxicos, ¿por qué la agricultura química, la agricultura híbrida que nace más o menos un poco más hace 50 años, pero empieza en 50 años y empieza con el maíz y el arroz en Asia, el maíz en México, que son dos de los principales cultivos y alimentos de la mayoría de las comunidades en todo el mundo, y el trigo es la tercera. Entonces son las principales. Claro, hay que apropiarse de lo principal, de lo que es la base, de la autonomía, o sea, que tiene todas estas implicaciones. Y a eso se han dedicado en estos 50 años. Las empresas que se lanzan a apoderarse del mercado agroalimentario, número uno, tienen que crear un mercado porque no lo había. Estaba descentralizado hace 50 años, de tal manera que en cada país había, sí, pequeñas empresas y todo. No había, por ejemplo, ninguna empresa semillera en el mundo que tuviera ni el 1% del mercado mundial. Eso hace 50 años. ¿Ya? Monsanto no tenía semillas hace 50 años. Monsanto no era una semillera hace 25 años. ¿Ya? En este momento, bueno, es un salto rápido, digamos así. ¿Qué pasó? Que las empresas productoras de veneno vieron que el negocio era apropiarse de las semillas para vender además su veneno, que eran agrotóxicos. Agrotóxicos que habían probado en la guerra, porque la mayoría de la guerra, de los agrotóxicos vienen o de la guerra de Vietnam o de cualquier otra guerra. Primero producen armas para matar lo que haya, o sea, gente o árboles, etcétera, y luego lo transforman en un herbicida, nombre así muy aséptico. Bueno, es un agrotóxico, es nada más una disminución de la dosis. Ese es el origen. Estas empresas se apropian del mercado a través de ir comprando otras empresas nacionales, otras empresas locales, etcétera, para terminarlas.
En 1994, que es un año especialmente importante por muchas razones, en 1994 les dije que hace 30 años había más o menos 7,000 empresas de semillas y ninguna tenía el 1%. En 1994 ya quedaban unos cientos de empresas y tenían las 4 mayores empresas, ya tenían el 27% del mercado mundial de todas las semillas. Hoy en día, 4 empresas, que son Bayer, que es Monsanto, porque Bayer se compró Monsanto, Bayer, Monsanto, Syngenta, que es de China, ahora es Syngenta Chem China, Corteva, que seguro nunca lo oyeron nombrar, pero es la fusión de Dow-DuPont, y BASF. Todas empresas químicas y productoras de veneno, esas 4 tienen más de las 2/3 partes, el 66% del mercado mundial de semillas. Y en México, solo Monsanto y DuPont, que ahora se llaman Bayer y Corteva, tienen el 97% de las semillas comerciales de maíz. ¿Ya? Para ver, digamos, la escalada que hicieron. Claro, por supuesto que es lógico que estas son las empresas que crean los transgénicos. Entre esas 4 empresas que les dije tienen el 100% de los transgénicos. Son las dueñas de los transgénicos. ¿Y los transgénicos qué son? Son una semilla adicta a los agrotóxicos. El maíz transgénico, la soja transgénica, es una semilla que la plantan y le echan un montón enorme de veneno, muere todo lo demás menos la semilla. Claro, porque antes el problema es que si echaban esa cantidad de veneno, se moría también la semilla de maíz o la semilla de soja. Una vez que hacen un transgénico, pueden matar todo menos eso. Entonces, otra vez, como para tener esta imagen de las lógicas, mientras que la lógica de la comunidad es la lógica de la vida, de cómo trabajar junto con la vida, la lógica de las empresas es la lógica de la muerte. Cómo matar todo para que lo único que quede sea justamente ese cultivo. Nosotros en México tenemos un problema gravísimo en todo el mundo, pero acá en particular, que es el narcotráfico. Bueno, ¿quién creó la heroína? ¿Ustedes saben quién creó la heroína? ¿Quién la inventó? Ah, no sabían, ¿eh? Pues la inventó Bayer. Bayer inventó la heroína a fines de 1800 para producir adicción en un medicamento que vendía para la tos. Entonces dijo, claro, si produzco adicción, vendo más. Así se inventa la heroína. Le debemos a Bayer no solamente contaminar todo esto, sino además haber producido la heroína, que claro, no es solo porque la inventaron y el tema es mucho más complejo. Esa misma mentalidad de muerte y de adicción es lo que los lleva a crear transgénicos, que son semillas que están patentadas, algo que nunca había existido, y que además son adictas a un agroquímico, a un agrotóxico de la misma compañía, ¿no? Entonces, hoy en día, los transgénicos, que es lo que sigue, digamos, después de los híbridos, ¿qué pasa en esos 50 años? Bueno, sí, avanzan mucho, pero no consiguen avanzar en la mayor parte de las comunidades. Por ejemplo, en África, en donde la mayor parte del continente son comunidades, todavía, no consiguen entrar. En las comunidades difícilmente. Entonces necesitan que los gobiernos los ayuden a entrar en esos lugares a través de programas en los cuales le regalan o le dan muy barata semillas híbridas, semillas, si pudieran, transgénicas. En este momento no lo pueden hacer oficialmente, en otro momento lo han hecho. Y entonces, que eso sea lo que vaya como creando esas formas de dependencia. No se olviden que esa es la lógica. Hay 3 lógicas que definen estos 50 años en la agricultura industrial. La lógica de la muerte, la lógica de la adicción y la lógica de crear dependencia. De crear dependencia, o sea, de eliminar todo lo que sea autonomía para que le compren siempre a ellos, sus productos, todo lo que haya. Entonces, a este proceso de estos 50 años, digo, le tenían que agregar otra cosa, que también México es el experimento número 1. O sea, que es decir, en 1994 se crea la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio es una organización donde no están todos los países, pero los obligan a estar, para decir,
el comercio internacional, esto que les digo no lo dicen formalmente, es la verdad, es la verdad, pero no es que lo digan así, pero básicamente es el comercio internacional está por arriba de cualquier otra necesidad de los pueblos. Lo que importa es el comercio y el dinero que se obtenga con el comercio. La Organización Mundial de Comercio se viene formando y se forma en 1994. Y en 1994 también se aprueba el primer tratado de libre comercio que integra los puntos que realmente le interesan a las empresas del agronegocio, que es el Telecán. ¿Ya? El Telecán es un experimento, la OMC es un experimento, no es un experimento. El primer director de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, se llama Renato Ruggiero, fue el primero. Y entonces dice, es que no estamos hablando de comercio, estamos escribiendo la Constitución del mundo. Y eso tenía que ver con terminar muchas otras cosas, terminar con las leyes nacionales que protegieran, que no dejaran el comercio, etc. Él lo dice en ese momento y también, digamos, parte de eso. México, el gobierno de México, obedientemente, empieza a crear leyes de semillas para que se puedan patentar las semillas, programas de gobierno para entrar con los híbridos que ya estaban ahí en el CIMIT y en otros lados, que se puedan introducir transgénicos. Todo eso se reafirma ahora con el tratado que acaban de firmar, con el TEMEC, en donde hay un capítulo especial en el TEMEC que dice que México tiene que afiliarse a algo que se llama UPOV 91. No les voy a dar los detalles de eso, sino solo decirles, es una forma de patente sobre semilla que hace que el intercambio libre de semillas sea criminalizado. O sea que, porque es, digamos, intercambiar semillas, que es como respirar en la agricultura, de pronto está criminalizado. Entonces, esto es algo así como decir, lo que completa al discurso de las empresas. Nosotros ahora estamos en una situación, estamos pasando una nueva etapa de canibalismo entre las empresas, digamos, ya no quedaban más para comprar, pero ahora estamos en una nueva etapa de fusiones, que es el que las empresas de maquinaria se van a comprar a las empresas de semillas y agrotóxicos. Lo que pasó después de estos 50 años es que ya no están separadas las semilleras de las que venden agrotóxicos, son las mismas. Y ahora todo se trata de hacer una agricultura controlada por satélites, por drones, digital, y que esto va a estar, sobre todo quienes están jugando en eso son las empresas que tienen estas capacidades, que son más bien Microsoft, Amazon y Google y esas, y las empresas de maquinaria, que no estamos acostumbrados a oírla, pero en México solo hay 5 empresas de maquinaria y tienen el 100% del mercado. Una es John Deere, que ya tiene contactos con Bayer y Monsanto hace mucho tiempo, y que van a una nueva ronda, digamos así, de fusiones para ir a una agricultura sin gente, en donde puedan, en donde todo sea controlado, digamos así, por computadoras, drones, satélites. No es el caso ahora de que hablemos de eso, sino que será para otro taller o en otro momento, en el año 51. Entonces, se los voy a dejar, digamos así, porque quiero volver un poco a la otra mirada, ¿no? Entonces decirle, claro, cuando uno habla de todo esto, a veces puede pensar que está tremendo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Sí, ha habido una enorme, o sea, la revolución verde, la entrada de las empresas en el mercado agroalimentario, que antes no estaba, y que ahora lo dominan 20 empresas, de las semillas a los supermercados en todo el mundo, ese proceso produjo además una enorme erosión. La comida chatarra que nombraba el compañero es una de esas 20 empresas que produce esa comida chatarra. Entonces, ¿qué pasó? Estas empresas nos han venido diciendo que iban a producir más comida. No produjeron más comida, pero produjeron una situación que es única, que existe ahora en el mundo, en donde más de la mitad de la población del mundo o sufre hambre o está malnutrida, que no es lo mismo que desnutrido, o está obeso. Y ahora la obesidad es un problema de las y los pobres, no es un problema más
de los ricos que antes comían mucho. No, es de los pobres, por la mala comida procesada que venden estas compañías. Entonces, lo que nos han dejado estas empresas ha sido la mayor crisis ambiental del planeta, que se refleja en la contaminación del agua, la contaminación del suelo, el cambio climático. Todo esto está relacionado directamente al sistema alimentario agroindustrial. Y también una crisis enorme de salud. Nada más para darles un dato así chiquito, hace 100 años 5% de la población tenía alergias, hoy es más del 70% de la población. Y eso depende de todo lo que les dije antes, o sea, de la contaminación, de los malos alimentos, etc. Entonces, esto es lo que nos han legado, ¿no? La otra imagen, lo que sí de verdad existe, es que todavía hoy en el mundo el 70% de la población mundial recibe algún alimento gracias a lo que llamamos las redes campesinas, que no es una cadena industrial. Este es un trabajo que nos lleva más de 10 años de investigación, junto con otras organizaciones, en donde nosotros mostramos que el 70% de la población mundial se alimenta de las redes campesinas, que son las comunidades indígenas y campesinas que desde afuera dicen, ay, es que son de subsistencia, es que pues no, o sea, no, estas más los pastores, más los pescadores, producen más, o sea, no es que solo lo produzcan, sino que alimentan al 70% y tienen menos del 25% de la tierra, tienen de todo el agua que se usa en la agricultura, usan menos del 20%, de todos los combustibles que se usan en la agricultura, usan menos del 1%. Digamos que si hoy en día todo el planeta no se ha caído en pedazos y ha colapsado, es porque existen estas redes comunitarias que mantienen la vida, que son las principales fuentes de la alimentación de la mayoría del planeta. Entonces no es solamente, digamos así, no es solo como como que, ay, qué bonitos que son las comunidades. No, es que es un papel esencial para todos en este lugar y en muchos otros. Y no puedo dejar de decir que así como les dije que 1994 era un año de tremenda relevancia por todo esto que estaba cambiando el destino del mundo, claro, es el momento en que las comunidades zapatistas se levantan y le muestran al mundo y transforman a todos los movimientos sociales y políticos del mundo. No solamente lo que pasa acá, sino que es decir, desde las comunidades, desde los más explotados, desde los que estaban condenados a ser peones acasillados y peonas o lo que fuera, desde ahí vamos a tomar el territorio para lo que dijeron acá las compañeras y compañeros, para seguir cuidando la vida, para seguir teniendo nuestra propia autonomía. Y eso no solamente es un ejemplo para el mundo, sino que cambia la faz de todos los movimientos que desde ahí entonces, digamos, se tienen que referir, digamos, a esto como una de las cosas más importantes que ha pasado. Y entonces, volviendo un poco al principio, yo veo que DESMI se teje en todas estas cosas, en la defensa, digamos, de todo eso, porque hay muchos ataques en todo lo que hablamos, que viven las comunidades directamente y todos nosotros en nuestros cuerpos, en nuestra salud, en el agua, en todo, pero se teje desde eso que es realmente el corazón de la vida. Muchas gracias.